Luz verde. Arranca efecto Maranelo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Paralelo, episodio número 13 de esta temporada 2026. Y vamos a hablar, o estamos acá porque hay previa, hay gran premio, segunda semana consecutiva. Arrancó la temporada europea con todo. Mónaco la semana pasada y esta semana gran premio de Barcelona. Lucho, querido, ¿cómo andamos? La verdad que muy bien, muy contento. Barcelona, un circuito que por lo menos a mí me gusta mucho, un circuito que te permite ver realmente dónde estás parado. Creo que el circuito de la temporada que demuestra para qué está el auto de cada una de las escuderías, porque creo que reúne todas las condiciones rectas, curvas, tiene que ver motor, la potencia del motor, la aerodinámica, todo hace en su conjunto y sirve para ver en qué posición realmente estás parado. A mí no me agrada mucho para ver una carrera. O sea, es verdad que el circuito es técnico, es divertido, pero para ver una carrera es aburrido porque em, lo vimos en 2022, no sé si te acordás, cuando Verstappen no podía pasar a Russell en un auto completamente inferior al Mercedes, mientras Leclerc se paseaba hasta que se quedó sin motor. Em, es un circuito como Hungría, como Mónaco, donde la clasificación es muy, muy importante. Em, pero bueno, no sé. Yo creo que no es tan como Mónaco, sí como Hungría. No, sí, obviamente. La clasificación es muy importante, eso no hay dudas. Pero creo que con autos un poquito más chiquitos y con esto de que por lo menos que no se usa en Mónaco, se va a usar en Barcelona, esto de la batería, de las diferencias de velocidades, puede ayudar a ver más sobrepasos. Es cierto que las zonas de sobrepasos el ancho de la pista tampoco permite tantos sobrepasos, Ujú. pero quizás vamos a ver un poquito más de movimiento en este año en Barcelona, digo, ¿no? Con respecto a otros Barcelonas. Sí, bueno, pero por la diferencia de velocidad de la que estábamos, de la que nos olvidamos las últimas 2 semanas, porque en Canadá no se vio tanto, porque en Mónaco No se usó. no se usó directamente, o sea, fueron carreras completamente ajenas a lo que veníamos viendo, carreras más de Fórmula 1 si querés, que lo que veníamos viendo en temporadas anteriores. O sea, en temporadas Sí, anteriores no, al principio de temporada. sí, 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 coincido totalmente. Creo que el gran punto acá a marcar es la diferencia entre Mónaco y Barcelona. No por el circuito, sino por el tema de la velocidad. Recordemos, en Mónaco no se podía usar la aerodinámica activa, no hubo aerodinámica activa y estuvo regulada, si querés, la velocidad máxima, no la potencia, sino la velocidad máxima que podían alcanzar los autos, Ujú. cosa que en Barcelona no va a ocurrir, o sea que volvemos a las carreras 2026 saliendo de la excepción Mónaco. Sí, amigos, de verdad. Tenemos novedades para este Gran Premio de España antes de meternos en lo técnico, ¿te parece? Sí, tenemos novedades porque Ferrari, vamos de la general a la particular, ¿no? Me ha enseñado alguna vez algún profesor de derecho. Según el Auto Race, informa que Ferrari está en un déficit entre el 6 y 8%, es decir, más de lo que salió la semana pasada respecto del motor Red Bull. ¿Contando Por el lo tanking tanto, o qué? contando obviamente el tanking, por lo que le otorgaría más adiciones respecto de desarrollo y presupuesto. El tema es que la FIA todavía no ha publicado esos resultados de manera oficial porque Red Bull, de manera interna, ha impugnado esa decisión y está en discusiones con la FIA por considerar que no es así, que su motor no es el mejor, no es el más potente porque incluso Red Bull solicita ayuda a la FIA, entonces hasta que no se resuelvan estas cuestiones meramente, si querés, burocráticas, políticas, la FIA no va a salir a dar un comunicado respecto a qué autos tienen qué dúo. Sí está claro que, y vos lo anticipabas la semana pasada, independiente de quién sea el motor, los porcentajes estarían fijados y a lo sumo recibirían más porcentaje. Por ejemplo, no sé, Ferrari por ahí recibiría un 6%, Mercedes un 4%, en caso de que
En caso de que se confirme que Red Bull es el motor más potente, en el caso de que la impugnación de Red Bull tenga sustento y resulte que el Mercedes es el motor más potente, hablando de, recordemos, motor de combustión interna, obviamente que Red Bull entraría en el ADUO y perdería el ADUO Mercedes. Por eso todavía la FIA no ha comunicado nada respecto de eso. Estamos en una especie de inicio de temporada de 2022 donde el mejor motor era el que más se rompía. Me suena a Ferrari. Eh, a lo mejor lo que Red Bull dice, no, pero mi motor no es el mejor porque se rompe. No, 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 no estamos buscando el motor más consistente, el mejor, el motor que más dura. Estamos buscando el motor con más potencia y probablemente sea el motor Ford actualmente. Ese es claramente diste la tecla. No se habla de confiabilidad, Exactamente. porque la confiabilidad del motor, o mejor dicho, la confiabilidad de un auto depende de un montón de factores, que lo dijimos la semana pasada, del chasis, del motor eléctrico, en este caso de la parte eléctrica, implica también el combustible, y la FIA dice, todo eso yo no lo estoy teniendo en cuenta. Yo estoy Claro. hablando cuando pones el cablecito, medís la potencia del motor de combustión interna, me dice que ese motor es el más potente, punto. Así que veremos qué va a pasar de acá a que termine el fin. Yo creo que de acá a que termine el fin de semana vamos a tener novedades respecto a la duda. Es que Creo que el lunes. Sí, en teoría se tendría que haber publicado antes entre Canadá y Mónaco y no pasó. no pasó, exactamente. Yo creo que se va a terminar publicando ahora y creo que el lunes en el episodio, en la reacción de post carrera, vamos a tener realmente novedades con anuncios ya ciertos de la FIA y se van a terminar un poco las especulaciones, porque es realmente que es una semana de muchísimas especulaciones y creo que la FIA tiene que cortar por lo sano, por ese lado. Y después vamos a las actualizaciones particulares, vamos al circuito, vamos a Barcelona. Ferrari va a traer una evolución, empecemos completa del alerón delantero. ¿Por qué? Porque introduce una configuración del alerón delantero optimizado para el invierno, con modificaciones extensas para el flujo de esa solapita móvil que tiene junto a especificaciones del suelo que presenta diferentes revisiones en diferentes áreas. Va a traer un desarrollo en el tema de lo que es el escape, va a traer una evolución, la primera evolución en el chasis, en la carrocería, ahora sí. Eso sí, viene acompañado que no se espera un rediseño importante en lo que es la refrigeración o en los airpods laterales, por lo que no se esperen una diferencia significativa respecto de la carrocería en sí, el chasis en sí, pero sí va a tener su primera evolución. Creo que es la primera gran evolución que va a traer Ferrari, porque una cosa es modificar alguna cosita, tocar algún brazo de suspensión, alguna cosita para la aerodinámica. Acá realmente va a traer la evolución completa de su alerón delantero, repito, va a traer la evolución del escape, también pensando en 2027 y en la posibilidad de que se anule esa flex que veíamos en su momento atrás en el cañón de escape y una evolución importante en la carrocería. ¿Se sabe si habrá nueva marca de frenos para el auto número 16 o no? Lo único que se sabe hasta el momento es que Leclerc va a probar en las prácticas nueva configuración. Que dicho sea de paso, vamos a contarle a la gente, y si querés, te dejo a vos, el puterío, si querés, la olla que terminó destapando Ay, Leclerc. Estás blureado, compañero. no se ve, pero tengo un tuit acá. ¿Lo Contale a leo? la gente. ¿Lo Sí, leo? sí, sí, ¿Sabe, por sabe de favor. qué tuit estoy hablando, no? Sí, 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 por eso. Sube Brembo a Twitter ayer. Perdón, sí. No, antes de ayer, el martes. La primera Pará, victoria del... primero pongamos en contexto a la gente que por ahí está escuchando este episodio sin haber escuchado el anterior. Vayan a escucharlo si Claro. quieren, denle like. ¿Qué pasó el domingo? El domingo Charles Leclerc se estrella en la última curva del circuito de Mónaco y sale recaliente a decir que los frenos eran un desastre, que había frenado mal, y efectivamente, tres de los cuatro frenos del auto de Charles Leclerc fallaron el día domingo en carrera. De hecho, cuando ves la onboard y la cámara atrás, no se ven marcas de freno. O sea, el freno nunca frenó. No, Valga la redundancia. claro. Entonces lo que dice Brembo es que lo que dijo Leclerc era terrible para la marca, que quería, o sea, que los hacían quedar mal, y automáticamente al otro día, el día lunes, suben
un posteo de Twitter dice: la primera victoria de Brembo en Fórmula 1 fue en el GP de Mónaco de 1975 con Lauda en el 312T de Ferrari. En aquella época el coche dependía de discos de hierro fundido de Brembo en lugar de los avanzados discos de carbono de hoy, y la desaceleración máxima ni siquiera alcanzaba los 2 gramos, lo que es menos de la mitad de lo que experimentan los pilotos modernos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hace 41 años que Brembo lleva con Ferrari en la Más de máxima 50 categoría. años. Sí, Ya 50, desde 50, antes, 51. sí, sí. Por eso Leclerc va a probar una nueva configuración. Si vos me das a mí, si yo tendría que poner sobre la mesa apostar, yo creo que por una cuestión de tiempos no va a probar la configuración, entiendo, por diseño. Repito, todo puede sorprender, pero creo que en los tiempos de fábrica, de un domingo a otro o de un domingo a un viernes, al menos que Ferrari ya haya considerado esta opción y la haya venido pensando y la haya formado, me resulta difícil que Leclerc pruebe los discos de freno de Carbon Industries que usa Hamilton. Hamilton. Creo que va a probar una configuración diferente, pero sí creo, y podría poner las manos en el fuego, Tarde o pronto va a pasar. que va a pasar y Brembo va a dejar de ser, o por lo menos no el fabricante de, de todo en freno, porque por lo menos las pinzas las van a seguir usando. Creo que los discos de frenos van a dejar de ser Brembo esta temporada o ya para la temporada que viene, porque Leclerc necesita resolver ese problema, Ferrari necesita resolver un problema que me parece que es crucial también, no solo por el hecho del frenaje, sino porque hace también a toda la estructura del auto con velocidad, freno, tracción, etc., etc., ¿no? Sí, por suerte esta semana tenés un circuito donde el freno no es tan importante, es un 3 de 5, ponele. Tenés Sí. dos fuertes frenadas en la curva 1 y la curva 10, pero después no tenés grandes frenadas como para decir que necesitas un buen freno. Mónaco tenés que frenar todo el tiempo, entonces es distinto. Sí, de hecho, a medida que pasan los días van saliendo las cámaras, como en el onboard, atrás del safety car se ve que Leclerc no puede mantener ese auto y tiene que, repito, en safety car tuvo que bloquear los neumáticos delanteros que los dejó cuadrado. Efectivamente los frenos no funcionaron, Brembo va a poder salir, que me parece muy mal, bajísimo lo de Brembo poder salir, patalear todo lo que quieras en Twitter, me parece que no es el momento, no es el motivo, sino decir, bueno, hacete cargo. Ya no trata de lo que dice el piloto, estamos hablando de lo que marcó la telemetría. Claro, La telemetría marcó algo. Hay tres frenos no que frenó, fallaron. hermano, claro. O sea, el auto no frenó. O sea, no. De- Después otra cosa, un detallecito cortito y ya te dejo a vos para que nos desasne con la técnica del circuito. De un circuito que, como dije, a mí me gusta. Ferrari me parece que presentó revisión, si bien no le afectó al hecho en sí a la carrera, respecto de la sanción de Hamilton. Porque al parecer, a partir de lo que hizo Alpine, de la apelación que hizo Alpine, se comprobó que nunca midieron el tiempo, los de la FIA, sino la distancia recorrida. Y cuando se ve el onboard de Gasly, por lo menos es lo que usa, una de las pruebas que usa, más allá de otras mediciones técnicas Alpine, es que cuando entra y cruza la línea, estaba a 45, a una especie sí, de 45 millas por hora, Kilómetros. menos. Sí, perdón, kilómetros por hora, o sea que todavía era más baja de lo que estaba permitido para entrar a la calle box. Así que ojo con eso, con respecto también de para adelante la medición de la FIA con respecto a la velocidad en la entrada y salida de boxes. Muy bien. Vamos a empezar a desasnar este circuito de Montmeló, circuito de Barcelona-Cataluña, que mide 4,6 kilómetros, consta de 14 curvas, 6 izquierdas y 8 a la derecha. Recordemos que ya hace un par de temporadas se eliminó esa nefasta chicana del último sector, lo que deja un circuito con menos curvas, pero más veloz. Curvas importantes. La curva 1 y la curva 2 es el principal punto de adelantamiento del circuito. Final de recta casi 1 kilómetro. La curva 3 terrible, a derechas, a toda velocidad.
lo que necesitas es el lugar, el punto donde necesitas el mejor auto posible para doblar. Esa y la curva 9 son a fondo. La curva 9 también es a la derecha, pero es más, mucho más rápida, más corta. La curva 3 es más larga. Necesitas, insisto, mucho downforce en tu coche. Y la última, el último punto donde me gustaría tocar es la curva 14, la última entrada también a derechas para entrar a la recta principal. Rapidísima, fondo, totalmente apoyo. Los autos necesitan mucho giro para poder doblar hacia la derecha y salir a toda velocidad eh, para Que entrar de hecho, en... Sí. sí, que de hecho esa última curva siempre tuvo problemas para los tiempos de vuelta, la vuelta rápida, la Ujú, pérdida de tiempo, cuando los comisarios sacaban esa vuelta, te anulaban la vuelta porque se terminaban yendo fuera. ujú. Claro. Me parece que va a ser crucial también eso en esta carrera, ¿no? También va a ser crucial porque ahí es donde empezará vuelve el Strike Mode en la recta principal, justamente desde la curva 3 hasta la curva 4, desde la curva 5 hasta la curva 7, y entre las curvas 9 y 10 también tendremos Strike Mode, cuatro zonas de Strike Mode. El Overtake Mode se activará entrando a la curva 14, justamente antes de la última curva. Así que nada, a partir de ahí los pilotos van a poder utilizar em, ese modo. 66 vueltas se darán para un total de 307.236 kilómetros. El récord de vuelta lo hizo Oscar Piastri en 2025, 1:15.743. En una parada en boxes se pierden aproximadamente unos 22 segundos. Pirelli trae los compuestos C2, C3 y C4 para este Gran Premio. Bastante blandos para el circuito, me parece. Entiendo que Pirelli, lo cual me sorprende, ¿eh? Compuesto blando en un circuito de alta temperatura y donde la degradación va a ser mucho mayor que la que fue en Mónaco. Ujú. Me sorprende eso, hay que ver las estrategias que usen los equipos. Yo creo que vamos a ver un viernes y un sábado con mucho compuesto duro, bueno, el blanco si se quiere y el medio, la gama media, el amarillo, y permitido por una fichita si la quali no termina siendo con neumático medio, teniendo en cuenta No, no las creo. temperaturas, teniendo por lo menos quali uno para ver, teniendo en cuenta la degradación, ver cuánto tarda en entrar en temperatura. Ver si era como años anteriores ese famoso neumático en Barcelona que lo hemos visto más de una vez, le dabas una vuelta y ese neumático estaba muerto para lo que era vuelta rápida. Sí, obviamente te servía para domingo de carrera, eventualmente, pero estaba muerto. Entonces, vamos a ver qué utiliza. Que recordemos, última, última pole de Ferrari en Barcelona, 21 de mayo en 2022, Charles Leclerc al volante de la F1 75. Altísima Eh, pole position, ¿eh? excelente, uno de los autos más lindos que he visto de Ferrari. Pero citando al gran Enzo Ferrari, el auto es lindo si gana, y Sí. ese auto no ganó y se fundió, así que estéticamente, vamos a decir uno de los autos más estéticos. Lo mató la No IA, amigo. lindo, La IA, la FIA, amigo. bueno, sí. Y la última victoria de Ferrari fue, nos tenemos que remontar hace 13 años, hablo en Barcelona, ¿no? 12 de mayo de 2013 de la mano de Fernando Alonso. Última victoria de Logró la Alonso en victoria. Fórmula 1. Exactamente, al bordo del F1 138, superando a Kimi Raikkonen, que salió segundo, y a su compañero de equipo en ese momento, Felipe Massa. Creo que todos nos acordamos de lo que fue esa victoria, de lo que fue ese auto, sobre todo 2013. Ferrari hace muchísimos años que Barcelona les esquivo. También es una realidad que, como dijimos al principio, Barcelona es el escenario ideal más allá de que como carrera en sí no nos gusta, es el escenario del circuito donde te dice acá estás parado. Y si hace 13 años que no la gana Ferrari, es justamente porque Ferrari hace 13 años, obviamente que mucho más, pero digo, hace 13 años que Ferrari no hace un auto consistente a la altura de pelear consistentemente el campeonato. Y cuando llega a Barcelona, donde tiene que medir verdaderamente para que esté el auto, termina faltándole 5 para el peso. En 2022 Eh, estaba igual. Se rompió el motor. Leclerc sí, bueno, hizo está una bien. carrera.
así. Perfecto, pero no la terminaste. O sea, no era No, 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 fiable no, no. y. Bueno, pero, a ver, Leclerc, recordemos la clasificación del sábado. Leclerc en su primer intento trompea en la última curva Sí, y en la segunda vuelta le mete 3 décimas y media a Verstappen en la pole. Una sí. guarangada de pole hizo Leclerc ese día. Después sí, en la vuelta, ¿dónde está? 27. Leclerc le llevaba 27 segundos al segundo. O sea, estaba Sí, pegando sí. una paliza asquerosa. Lamentablemente, esa Ferrari dijo adiós. Creo que esa Ferrari en cada circuito que pudo ganar, ganó y con mucha facilidad. El tema es que, bueno, no, ahí sí tenías un motor muy potente, realmente potente, pero que no era fiable. Mm. ¿Qué esperas para el Gran Premio de Barcelona vos? La misma tónica que venimos esperando en estos últimos Gran Premios. ¿Esperás una dominación absoluta de Mercedes? ¿Ves a Red Bull, a McLaren? Eh, ¿Ves a, de paso ya te la pregunto, vamos a seguir viendo si querés, entre muchísimas comillas, ¿no? Este dominio de Hamilton sobre Leclerc, ¿qué pensás? A ver, creo que es un circuito interesante para Hamilton. Es un circuito donde le va bien históricamente. Es verdad que siempre corriendo en circuitos eh, que le son bastante favorables. Sí. Perdón. Pero bueno, nada. Ganó Hamilton, ganó en 6 veces ganó. 2014, ganó en 2016, ganó en 2017, ganó en 2018, ganó en 2020. No, Cinco. 14, 17, 18, 19, 20, Ah, 21. y 21. Y 21 Ah, ganó soy un boludo, Hamilton. estaba viendo las poles, qué tarado. Sí, ganó en Claro, 2014, 14, 17, 18, 19, 20, 21. Claro, 2016 no ganó porque se chocó con Rosberg en la primera curva. exactamente. Que termina ganando Verstappen. Exactamente. Nada, no sé, qué sé yo. Yo creo que Ferrari va a ser el tercer equipo esta semana, va a estar por detrás de McLaren, me parece, en lo que perspectivas me da por la forma del circuito, por cómo viene la mano. Creo que Mercedes va a seguir dominando, creo que Antonelli va a seguir dominando. Si vemos un Antonelli como el que vimos el domingo pasado va a ser muy difícil para el resto de la parrilla. Yo te voy a acompañar, en parte no. Yo creo que las actualizaciones de funcionar, Ferrari va a ser el segundo auto. Creo que va a estar a la altura de Barcelona, o por lo menos las ilusiones están para que estén a la altura en Barcelona. Yo creo que Kimi Antonelli, a ver, depende exclusivamente, yo lo dije el otro día, depende exclusivamente de que un chico de 19 años tenga realmente en la cabeza para saber que puede ganar el campeonato del mundo y que tiene que construirlo carrera a carrera, porque me da la sensación de que Russell anímicamente está totalmente destruido. Yo no veo a Russell pudiendo levantar este panorama. Sí, seguramente puede llegar a ganar una carrera porque tiene el auto, pero me da la sensación de que en 7 carreras tiró la toalla porque no. Y lo terminó descolocando. Yo creo que el primer golpe que le dieron fue en Canadá con el tema del auto, o sea, si bien él venía dominando, que el auto se le haya frenado, se haya quedado con un problema eléctrico, ahí fue el primer golpe, y Mónaco lo terminó de tumbar a un Russell que ya venía herido, porque no le encontraba la vuelta a Antonelli. Sí creo que Hamilton va a continuar con este dominio con respecto a Leclerc, sobre todo si Leclerc todavía va a seguir probando configuraciones de los frenos. Entonces, hasta que Leclerc no le agarre bien la mano al auto, que algo que a mí me sorprende es, entiendo que Leclerc venía usando siempre discos de Brembo, todo Brembo, pero no pudiste probarlo esto en pretemporada, hermano. Bueno, mientras que eso no lo pruebe y no quede cómodo con el auto, yo creo que Hamilton va a seguir superando a Leclerc. Leclerc va a necesitar rápidamente adaptarse a la configuración de los frenos, porque Ferrari no le puede perder pisada a Mercedes por lo menos, o se tiene que separar del resto con respecto al campeonato de constructores. No sé si aspirar al título, pero sí asegurarse ser el segundo mejor equipo de la parrilla, porque eso te va a dar muchísimo presupuesto para las temporadas venideras, que Ferrari va a necesitar cada uno de los centavos, de la misma manera que necesita cada uno de los centavos que le pueda dar el aduo. Por eso creo que va a ser vital que la FIA diga, necesitas 4, 5, 6, 7, 8% o lo que sea. Yo espero, si querés, en esta locura
que va a ser el Gran Premio de Barcelona, por un Russell anímicamente destruido, por un Verstappen que vio sangre y va a atacar, por un Hatcher que ¿Puedo, ya sabe. puedo Sí, intentar adivinar lo que vas a decir? Terminá y sí. pero no termines la frase, yo quiero intentar No, no, adivinar lo que vas a no. decir. Por un Hatcher que sabe lo que es el podio y por un McLaren que necesita volver a resurgir, creo que Doble podio de Ferrari, sí. atrás de Antonelli, ¿no? No, sí, no, no, o sea, Antonelli no cuenta en contá. esta. Antonelli no No, no, o juega. sea, Antonelli es. nuestra pole es del 2 para el 2 y 3, ¿eh? O Ok, sea, el 2 ok. es la pole position de Ferrari. Estamos acá. No, no, te hace pedo, boludo. O sea, ahora, si Antonelli comete una locura, yo. Ahí es lo que yo decía el otro día. Ferrari me parece que este año tiene la posibilidad, obviamente, que con este dúo de dar el salto y poder competir y que pueda pasar como el año pasado con Verstappen, que hasta último momento se hizo que se le frunciera el trasero ¿Cómo? ¿cómo se llama? A Norris. Pero creo que Ferrari tiene que estar ahí. Yo creo que Antonelli es joven, el auto lo acompaña, el auto va sobre rieles, el famoso auto sobre rieles, pero creo que Ferrari, si Antonelli se equivoca, tiene que ser el que esté ahí. Entonces, yo creo que va a ser 2-3 si querés, con la posibilidad de Antonelli, que el año pasado me acuerdo que cometió muchísimos errores en Barcelona, padeció muchísimo la quali el año pasado Antonelli. Entonces creo que tiene que estar ahí presente para poder arañar algo, por lo menos en clasificación y estar mejor parado. Ok. Porque tampoco en la largada Ferrari va a contar con la ventaja que tenía antes del turbo más chico, porque la FIA sacó todo tipo de ventaja para Ferrari, pero no para Mercedes, parece. No. 2021 Hamilton, 2022 Leclerc, 2023 Verstappen, 2024 Norris, 2025 Piastri, 5 temporadas consecutivas donde el poleman es distinto. No ha sido ganador porque en 3 de esas 4 carreras las ganó Max Verstappen. Yo a Max Verstappen Perdón, obviamente 4 de esas 5. yo no lo descarto, creo que viene herido de Mónaco, lo cual es peor, lo peor que le puede pasar a la categoría es tener a Max Verstappen herido, con el ego herido, y sobre todo en Barcelona. Pero confío en que las evoluciones de Ferrari puedan estar a la altura de. Sí, creo que Hamilton va a estar para pelear arriba, muy arriba. Ok, No, ojalá. no lo veo a Leclerc. Yo no veo Ferrari delante de McLaren, ojalá sí, pero nada, veremos qué sucede. Algo más, amigo. Por ahora no hay mucho más información respecto de novedades, actualizaciones. Creo que Ah, serán horas ¿qué? Hamilton va a ser papá. Ah, mira, esa no la tenía. Sí, así lo Mi- anunció Kim Kardashian, ¿no? sí, En su Instagram. Obviamente yo no la sigo, lo encontré por ahí. Pero bueno, no era felicidades. necesario cubrirte de esa manera, ¿eh? Me parece un Felicidades, papelón lo que acaba de hacer. felicidades a Luis. Esperemos que ¿cómo se llama? Que el niño, niño o niña por llegar, venga con el octavo bajo el brazo y Oa, sea de color rojo. ¿el título o el? No, boludo, el título. Si el Ah, nene es color rojo, me preocupo. por O eso, sea, por eso, por le eso voy a te decir a los espero. padres, le diría a los padres, che, loco, vayan al hospital urgente porque estamos complicados. Ibas a decir algo y te corté, ¿no? Con lo de No. Hamilton. No, no, que espero que el niño venga con el octavo bajo el brazo, que sea de Ferrari, que este año sea Ferrari y que por una vez en la vida las actualizaciones, las evoluciones sean realmente evoluciones y Ferrari vuelva a competir. Esto fue el episodio número 13 de Efecto Paralelo. Recuerden seguirnos tanto en Twitter como en Instagram, @Efecto Paralelo. Suscríbanse. Insisto, mucha gente nos escucha, pocos se suscriben. Si les gusta el contenido, dejen me gusta. Si no les gusta, dejen no me gusta. Toda crítica es válida. Lucho, nos vemos la semana que viene para el Nos post. vemos nos vemos la semana que viene con el post carrera del Gran Premio de Montmeló. Insisto, suscríbanse, denle like, todo. Hay más de 200, 300 personas que nos escuchan en cada uno de los episodios. Mentira, pero bueno, hay que agrandar los números y todos Sí, los vos canales lo decís. sanan.
Sí, sí, sí. Así que nada, nos sirve todas las vistas, todos los likes y suscríbanse, por favor, suscríbanse, que a nosotros nos ayuda. A ustedes no les cuesta nada, pero a nosotros nos hace muy bien. Luciano Viale, Federico Chuy en la producción, el señor Agustín Rocha. Esto fue Efecto Paralelo en la previa del Gran Premio de Montmeló. Adiós, chau, chau.